CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, muy bien. La semana pasada contábamos con mucha bronca y porque lo veíamos venir, que el legislador se había metido en algo que había tenido una explosión, que venía teniendo un ritmo de crecimiento sostenido e importante, pero que había tenido una explosión a partir de la cuarentena y estoy hablando del teletrabajo, y que bueno, se habían ido acomodando las cosas como para poder seguir funcionando aún en cuarentena. Seguramente necesitaba regular o corregir algunas cosas, pero nosotros cuando la vimos venir dijimos, hay más chance de que lo arruinen, de que lo mejoren o de que lo sostengan razonablemente. Y efectivamente sucedió eso. Se metieron, yo no sé si por intereses o por falta de capacidad, la cuestión que aparentemente han destrozado la posibilidad del teletrabajo en la Argentina, lo que hace que en realidad Argentina siga quedándose atrás en el camino y que tenga pocas chances de engancharse en este tema del teletrabajo que empieza a ser general y muy importante. Vamos a conversar nosotros ahora con Sergio Candelo. Nosotros tuvimos chance de charlar con él en el programa de televisión Así Estamos, que sale los martes a la noche en Cablevisión. Él ya nos anticipaba en ese momento, era optimista, pero nos anticipaba que si no se acomodaban algunas cosas, esto podía pasar. Es el presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Marcelo Fernández en CNN Radio Rosario. Gracias por conversar con nosotros. No, falta más. Gracias a ustedes por comunicarnos. En base a lo que vos estabas contando y lo que estabas haciendo la presentación, yo creo que lo que tenemos que ver es cómo nos ayudamos entre todos a tener una mejor Argentina. Y claramente el sector de la industria del software puede ser una luz de esperanza concreta para un país que necesita generar mucho empleo. Y creo que tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Empezar a ver el largo plazo y armar todo lo que fuera necesario para que haya más gente dedicándose a esto, que haya buenas políticas para poder exportar nuestros servicios, una industria que es principalmente empresas pequeñas y medianas, el 96%, que tiene una distribución en todo el país. Y la verdad que justamente lo que pasó con esta ley de teletrabajo o algunas cosas que surgen así como temas aislados, deberíamos corregir esto para empezar a pensar cuál es el norte y desde esa base empezar a hacer la legislación y todas las cuestiones que hacen falta, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tener una discusión muy grande de cuál va a ser el futuro del empleo y sobre esa base empezar a pensar de qué manera nos ayudamos entre todos a transitar esta transformación digital que nos está viniendo de todas formas. Sergio, esto sucede, ahora vamos a ver cuáles son los puntos principales que complican un poco la cosa. Primero, en la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, vos nos decías, venía generándose un crecimiento que si la cosa seguía bien y con viento a favor y demás, para los próximos años iba a generar una cantidad de empleo muy, muy importante. Pero el tema del teletrabajo va más allá de la industria del software y de los servicios informáticos, sino que se ha generalizado. Y entiendo que también complica al resto de las empresas que no están específicamente vinculadas con el software. Después me decís si esto es así o no, pero te quería preguntar, ¿esto por qué pasa? Porque hay intereses que prefieren que esto no salga, por incapacidad
de los legisladores, porque los legisladores son románticos y dicen me gustaría que la cosa funcione así y no tienen la menor idea de cómo funciona en la realidad. Primero, ¿cuál es el motivo? Y después, ¿qué cosas son las que están mal y que habría que corregir? Y yo creo que hay varias fases, ¿no? Porque con lo que nosotros estuvimos hablando con legisladores, incluso con el Ministerio de Trabajo, me parece que hay como creencias o supuestos que también hacen qué realidad vivimos y cómo legislar. La verdad que la pandemia nos llevó a todo el mundo a trabajar desde la casa, los que podían trabajar desde la casa, ¿no? Hay trabajos que no se podían hacer directamente, como era abrir un restaurante o producir algún bien dentro de una fábrica, y eso no se pudo teletrabajar. Y el resto salió a lo que pudo, como pudo, en las condiciones de cada familia, de cada casa, de cada hogar, de cuánta gente vivía en ese lugar, de cuántas computadoras podían llegar a tener, cómo compartir espacio. Entonces, la verdad que esta pandemia generalizada y a las apuradas no es un modo de pensar lo que podría llegar a ser algo mucho más estable y en el futuro. Sí, lo que sirvió de mostrar esta cuarentena es que hay un montón de otras formas de vivir que tienen que ver con usar más tecnología. Entonces empezamos a usar más fuertemente el e-commerce, empezamos a ver que podemos tener reuniones virtuales y no son tan imposibles, que de golpe puedo terminar una reunión y empezar otra enseguida y no tengo que perderme media hora, 40 minutos de ir de un lugar al otro. Entonces empezó a haber otras cuestiones de eficiencia en todo esto. Claramente, cuando esto vuelva a su normalidad, se consiga la vacuna o lo que sea que nos permita volver a la normalidad, vamos a ser distintos y vamos a tal vez a trabajar de otra manera y vamos a comunicarnos de otra manera. Eso es un hecho. Ahora, el legislador, entiendo, un grupo lo que está viendo es que está tratando de cuidar o preservar aquellos sectores que menos pueden teletrabajar. Y justamente ahí es la discusión que estábamos teniendo desde la industria del software, que es un sector que sí teletrabaja. Entonces, hacer una regulación buscando proteger a un sector que después no va a tener tantas chances de teletrabajar y no contemplar las problemáticas que tiene la industria del software en particular, es lo que generó nuestra posición de no estar a favor de esta ley, ¿no? Uh-huh, sí. Sergio, ¿y esto qué efectos va a tener? Habría que ver cómo termina de reglamentarse finalmente. Nosotros hablamos con varios funcionarios y la verdad que quieren remediarlo esta cuestión, si puede llegar a tener impacto sobre nuestra industria. Sabemos que el Ministerio de Trabajo, uno de los focos que tiene para la capacitación es en tecnología, o sea que claramente apoyan a nuestro sector. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en conjunto de ver que tenga el menor impacto. Principalmente aquí lo que termina ocurriendo es, si la reversibilidad sale tal cual está, el espacio de teletrabajo al final lo tenés que tener igual montada la empresa como si la gente fuera toda a trabajar a la oficina, aunque no lo haga. Sí. Y lo otro que es muy complejo es la posibilidad de que cada uno decida en cada momento cuándo tomarse el teletrabajo o no. Y la verdad que para trabajar en tecnología, con equipos que gestionan proyectos y demás, eso tiene que ser mucho más coordinado. Y a ver, esto por eso acá hay la diferencia entre cada sector. Nosotros somos un sector de gente profesional, motivada, que es creativa, entonces necesitamos espacios de trabajo confortables para todos y que se coordine esta actividad. Y está pensado desde una posición de un buen trabajo llevado adelante, no desde que la patronal subyugue al pobre empleado, como surgieron algunos de los mensajes del diputado en su momento cuando se trató la ley. No es ese el caso nuestro. Nosotros somos un sector que está 100% en blanco, que tiene demanda insatisfecha, es decir, que hay entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo que no se cubren por año. Entonces la relación
entre el que trabaja y el empresario es muy uno a uno. Y nosotros somos todos empresarios que empezamos, digo, esto también es una cuestión muy importante, excepto alguna multinacional que haya venido a Argentina. Cuando yo te digo el 96% de las empresas somos pymes, somos todos que empezamos con 3, 4, 5 personas y fuimos creciendo en base a los clientes que fuimos logrando, y las personas que trabajan con vos están en el mismo equipo, ¿entendés? O sea, no hay esa visión de empresas terribles y grandes que pueden abusar de sus empleados. Estamos todos en el mismo barco. Ujú. Y el grueso somos empresas de 10, 15, 20, hasta 200 personas, te digo, la gran mayoría. Y ahí es donde puede ser que todo esto se perjudique. Claro, Argentina sí. tiene esta cuestión de también la industria del juicio, entonces más reglamentaciones pone y te aparecen más abogados que se pueden llegar a actuar y a meterse más restricciones y más situaciones más complejas, ¿no? Que es otro mundo que también se puede abrir a partir de esta nueva regulación. Sí, efectivamente. En definitiva, es una, reglamentación muy poco inteligente, porque además genera muchos desincentivos, muchos problemas, muchos riesgos, y en una industria que probablemente con alguna facilidad pueda empezar a trabajar fuera de la legislación argentina, ¿o me equivoco, Sergio? Es que justamente eso fue una de las cosas que nosotros veníamos viendo antes de la pandemia, que la modalidad de teletrabajo existía, y en un mundo donde los recursos humanos que saben de tecnología son muy demandados, y Argentina tiene una buena capacidad de creación de gente que sepa de esto, si bien es poca en proporción a la cantidad de gente que trabaja en Argentina, o sea, somos 115.000, pero nosotros tenemos el objetivo de ser en el 2030 500.000, y la verdad que si nos ponemos las pilas entre todos, podríamos llegar a tener tal vez 1 millón de personas dedicándose a esto, porque habría demanda para esto y generaríamos empleo de calidad y bien remunerado y en blanco y todas estas cuestiones que hacen a un país mucho más interesante. Como te decía, el teletrabajo ya era una modalidad, y empezó a ocurrir que empresas que no están en la Argentina empezaron a contratar a chicos para que trabajen, viviendo en Argentina, pero trabajando para afuera y cobrando por afuera. Esto Sí. antes de toda esta situación de pandemia. Y ahí vos empezás a ver que las empresas locales se quedan sin la gente, porque se van a trabajar para afuera. En general toman a los recursos de mayor seniority, o sea, el arquitecto de software o el desarrollador senior, que son los que además se hacen crecer al resto de los chicos que empiezan en esta profesión. Y el cobrar afuera hace que no tengan aportes ni contribuciones, Claro, sí, sí. por PayPal. Entonces, nosotros hicimos un análisis, digo, si el teletrabajo es una modalidad que todos los chicos quieren, nosotros no lo podemos ofrecer porque se empieza a poner más rígido en Argentina por las mismas leyes que nos ponemos nosotros, nos autoimponemos, y el mundo lo puede ofrecer. Si se van 10.000 chicos de los 100.000, el Estado pierde 12.000 millones de pesos entre aportes, contribuciones, impuestos. Esa fue una cuenta así que estuvimos haciendo como una estimación, y entendemos que podría ser, si ese grupo exportara, son más de 500 millones de dólares de exportaciones por año. O sea, que realmente a veces legislar solamente dentro de las fronteras, cuando hoy la realidad es que la situación es extra fronteras, se hace muy complejo. Hoy creo que el teletrabajo lo tenemos que ver como es el tema de la ecología, ¿no? Un país solo no puede tomar decisiones porque uno puede no contaminar, pero si el vecino contamina o si las emisiones de carbono siguen en el resto del mundo, el cambio climático te afecta de todas formas, ¿no? Hoy creo que hay decisiones que no las podemos analizar solo dentro de nuestro territorio porque tienen impactos a nivel global que no los podemos resolver aisladamente.
Sergio, muchísimas gracias por el testimonio muy claro. Nos queda también muy claro que los legisladores argentinos siguen viviendo en el siglo XX, están cómodos de todas maneras en aquel siglo. El problema es que nos tiran a todos para atrás. Muy amable y muchas gracias. Bueno, listo, nos vemos entonces, a disposición. Gracias, hasta luego, adiós. Sergio Candelo es presidente de CESI, que es la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, y nos daba su opinión sobre el teletrabajo aquí en CNN Radio Rosario.